Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Papá del cielo, por tu amor, Señor. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu presencia, tu bondad. En esta tarde de Escuela de Gobierno Espiritual te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo oficie de maestro, que tú nos traigas revelación, sabiduría y entendimiento de cada uno de los conceptos que vamos a poder escuchar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú soples tu revelación y tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta tarde de Escuela de Gobierno Espiritual quiero compartirles un tema que lleva como título El Gobierno Espiritual y la Roca Eterna. Hoy por la mañana cuando me levanté, que estuve buscando algunas cosas porque a través de los viajes, a través de las diferentes ministraciones van surgiendo pensamientos y luego trato de encontrar el momento para poder compartirlo. Es como que me excede todo lo que tengo que compartir para los tiempos que realmente que tenemos. Entonces, hoy no me pude despegar de este pensamiento y de estos conceptos. Ahora les voy a explicar qué es lo que significa. A veces las características de Dios o las cualidades de Dios son demasiado amplias. Dios tiene muchos ejemplos de una u otra forma por los cuales Él se identifica y uno de esos es la roca eterna. Y yo quiero compartirles algo que nos sirva de gran lección para los tiempos que estamos viviendo. Dice San Lucas 20, capítulo 20, versículo 9, dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, o sea, está hablando de Jesús. Dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también lo golpearon y lo afrentaron. Dice, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este lo echaron fuera y lo echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo lo que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Sí? Esta parábola se la cuenta Jesús a los judíos, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los escribas, a los religiosos de la época, gente que le miraba y que le cuestionaba. Entonces él le cuenta esta parábola. Por supuesto, la viña tenía que ver con el fruto que el pueblo de Israel tenía que dar. O sea, la idea era que Israel diera fruto después de tanta palabra y que el Señor en el tiempo de su venida pudiera realmente cosechar y ser Dios el dueño de los frutos de la viña. Sin embargo, dice que él envió a unos y los mataron. El Señor envió a otros y también los mataron. Entonces Jesús, dice el Señor, quiso mandar a su hijo y a su hijo también lo mataron. Entonces ustedes ven en ese concepto, ven al pueblo de Israel y a lo que pasó, ¿verdad? El Señor mandó profetas y a muchos profetas los mataron. Eso es lo que Jesús le decía a los fariseos, ustedes mataron a los profetas, sus antepasados mataron a los profetas. Y entonces de alguna manera es como que Dios cada vez que mandó emisarios los mataban. Entonces Dios, ¿qué dijo? Voy a enviar al Hijo. Ya no solo voy a enviar a profetas, voy a enviar al Hijo. Y cuando envió al Hijo también lo mataron. Entonces, ¿qué dice que hará el Padre? Y dice que le va a quitar la viña, ¿sí? Y se las va a entregar a otros. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios le mandó una y otra vez profetas, pero ellos en lugar de escuchar a los profetas y corregirse para dar fruto, los mataban. Entonces eso hicieron una y otra vez hasta que se presentó el Hijo. ¿Qué hacen con el Hijo? Lo mataron, todavía no lo habían matado, pero él estaba dando esta parábola que por supuesto en ese momento no la entendieron con toda plenitud y hoy sí la podemos entender, ¿verdad? A través de la revelación del Espíritu. Entonces, ¿qué hicieron con el Hijo? También lo mataron. Entonces él dice que esa viña será dada a otro. ¿Y a quién se le dio? Al pueblo gentil, a nosotros, a los que no somos judíos, pero que en el Espíritu hemos sido hechos pueblo de Dios, hijos de Dios, y tenemos la capacidad de alguna manera trabajar en la viña del Señor cuando
no era nuestro derecho, simplemente lo tenemos porque aquellos a quien le fue dada menospreciaron eso, ¿sí? Por causa del pueblo judío que de última no manejó como debía todo lo que Dios le había dado, matando a los profetas, matando a Jesús. Hoy nosotros por la gracia tenemos la viña para fructificar. Ahora escuchen bien esto, ¿por qué? Porque lo que el Señor me permitía ver en este pasaje es que la viña sigue estando, la viña es la tierra que tiene que producir fruto, ¿verdad? Entonces ese fruto que Israel no pudo producir es el fruto que nosotros debemos producir. O sea, acá no se trata de quién está trabajando en la viña. Trabajaron los judíos, pero mataron a los profetas, mataron al Hijo y les fue quitado eso. Ellos están cegados hasta que Dios en su gracia les vuelva a redimir o vuelva a permitir que el pueblo de Israel sea restaurado. Eso va a pasar, proféticamente eso va a pasar. Pero mientras tanto la gracia se extendió a todos los que han creído. Entonces quiere decir que esa viña que trabajaron ellos es la viña que nosotros tenemos hoy. El campo hoy tiene que producir y nosotros somos obreros de la viña. Ese ejemplo lo da muchas veces Jesús, ¿sí? en la Escritura. Entonces, los profetas fueron asesinados, Jesús fue asesinado, el Padre le quitó la viña a ellos y nos la dio a nosotros. ¿Quiénes son los responsables entonces de trabajar hoy? Nosotros. Ahora, hay un concepto que sirve para esa época y que sirve para nosotros hoy, y es lo último que Jesús dijo. Él mirándolos les dijo: ya está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. La piedra que los edificadores desecharon se refiere a él mismo. Él es la piedra, él es la roca. ¿Por qué viene a ser cabeza de ángulo? Porque los edificios se edificaban con una piedra angular, que era la que unía las paredes. Dos paredes eran unidas por una piedra angular. Esa piedra angular se le llamaba la piedra fundacional o la piedra que se ponía primero, ¿sí? En base a eso estaban los fundamentos de lo que se edificaba. Entonces Jesús es la piedra angular que une a dos pueblos. Lo dice el libro de Efesios también claramente, que Él vino a unir a los judíos, que serán restaurados, y al pueblo gentil. Él es la piedra angular, o sea, la piedra que une ambas paredes, y que es la piedra fundacional. O sea, sobre esta roca, dijo Jesús a Pedro. ¿Se acuerdan cuando le dice a Pedro, a todos los discípulos, le dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. No estaba hablando sobre Pedro, no estaba hablando sobre Pedro, que también significa piedra, sino que estaba hablando sobre él, sobre la roca, sobre el fundamento del Cristo, ¿sí? La Iglesia Católica tomó ese concepto como que estaba hablando de Pedro. Esa es una gran diferencia que tenemos nosotros con Pedro, o con la Iglesia Católica, mejor dicho, porque ellos dicen que la iglesia verdadera está fundada sobre Pedro. Nosotros creemos que la iglesia verdadera está fundada sobre Cristo y no sobre un hombre, ¿sí? Menos un hombre que ya no está, ¿sí? Ellos dicen que Pedro estuvo en Roma. Históricamente tampoco se puede comprobar, pero se supone que el Papa hoy en día está sentado en el sillón de Pedro, bajo la autoridad que Pedro le delegó, porque Dios le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos y del infierno. Entonces ellos consideran que el Papa tiene la autoridad de Pedro como fundamento de la iglesia para tener autoridad en el cielo, en la tierra. Entonces el Papa tiene la triple corona, ¿sí? Como el que gobierna en el cielo, en la tierra y en el infierno. Nosotros no estamos de acuerdo con nada de eso. Nosotros creemos que el fundamento de la iglesia es Cristo, que el Señor dijo: sobre esta roca, era decir, sobre esta declaración que Pedro acababa de decir, ustedes la ven confirmada acá, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué iba a edificar? Sobre que Él era la roca, ¿sí? ¿Quién es la roca? Cristo. Sobre esa roca vienen los gentiles, viene también el pueblo de Israel, que será restaurado. Y dice que nosotros somos piedras vivas. Cuando Pedro mismo dice que somos piedras vivas, lo que está diciendo es que cada uno de nosotros somos piedras, igual que el Señor, pero Él es la roca eterna, Él es la piedra angular, Él es el fundamento, Él es la base de todo eso. Ustedes me van siguiendo hasta acá. De hecho, cuando Efesios habla de la piedra y de las paredes angulares, también dice y habla sobre los fundamentos. No tenía preparado leerle esto, pero se lo voy a leer porque viene al caso. Pero dice
edificados, Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ve? Entonces, profetas y apóstoles lo que hacen es traer los fundamentos, que son los cimientos de una casa, lo que está abajo. Los cimientos de la iglesia están dados por los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo. O sea, más clarito, échale agua, ¿verdad? Bueno, sobre esa roca se edificará la iglesia. Ahora, presten atención que Jesús dice algo muy concreto. Él dice, el que caiga sobre la roca será quebrantado, pero si la roca cae sobre ella, lo desmenuzará. Es decir, hay dos formas de tratar con la roca. O caes sobre la roca y sos quebrantado, o la roca te cae encima y te hace pedazo. Lo que él está diciendo, o edificás sobre la roca, o la roca caerá sobre ti. ¿Sí? Eso fue dicho a quienes no quisieron trabajar en la viña. Él estaba hablando de que esa piedra que desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea, la actitud que ustedes tienen con todo lo que mi Padre les dio para edificar y no lo llevan adelante, les será contraria, porque ustedes desecharon lo que Dios está planificando. Entonces, la roca es maravillosa porque es tu lugar de refugio. Ahora le voy a compartir algunos pasajes donde te demuestra la fortaleza, el refugio, todo lo que Dios tiene con respecto de la roca. Pero una roca puede ser tu lugar donde te vas a parar y sobre lo que vas a edificar, o puede ser que te caiga en la cabeza. No sé qué prefiere usted, pero yo prefiero estar sobre la roca y no debajo de ella. ¿Sí? Y vamos a ver cómo uno puede ir a parar debajo o cómo se para arriba, porque le voy a mostrar que el que está sobre la roca gobierna, pero el que está debajo de la roca está hecho pomada. ¿Sí? Así que espero que nosotros no estemos debajo. Mire, le voy a compartir algunos pasajes de la Escritura. Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, Cristo fue desechado, pero para Dios es precioso, es la roca viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, que está diciendo el Padre, la piedra preciosa, la piedra escogida es Cristo. Ustedes también son piedras vivas. Entre todos edifican casa espiritual, ¿sí? Para ejercer un sacerdocio santo. Ahora, ¿cuál es la piedra escogida, preciosa, angular? Cristo, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Para vosotros, dice el verso 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Otra vez lo mismo, ¿sí? Ustedes han creído, se van a parar sobre ella, pero los que no han creído, ¿sí? Dice, ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Acá donde yo quiero que vean ustedes que la forma de caer y que la roca te venga encima es la desobediencia. ¿Sí? Cuando el Señor puso al pueblo para que trabaje en la viña y que la viña produzca, ellos tenían que producir para el Señor. Dios se lo habló claramente, pero ellos fueron desobedientes a la palabra. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 1000 veces. Usted cuando empieza a leer la Escritura, uno dice, ¿cómo van a desobedecer tanto, verdad? Y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, se ponen a leer la Escritura y es una y otra vez los errores, una y otra vez las desobediencias, una cosa tremenda. Y por causa de eso el Señor les mandaba profetas, pero estos mataban a los profetas. Le mandó a Jesús, también lo mataron a Jesús, siendo él la verdad. Entonces, esa roca que venía para ser la fortaleza de ellos y para que edificaran sobre, vino a aplastarlos, porque todo el que desobedece no está sobre, sino que está debajo. Mire qué pasajes interesantes, porque David conocía muy bien este principio. Dice segunda de Samuel capítulo 22, verso 2. David dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fuerza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. ¿Ve? David tenía muy en claro esto: a mí me conviene estar sobre la roca.
A mí me conviene estar escondido en Él. A mí me conviene que Él sea mi fortaleza. Segunda de Samuel 22:32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe, el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Dice segunda de Samuel 22:47, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. ¿Ve? Roca siempre está asociada con las alturas, con estar sobre. David dice, cada vez que me siento sobre la roca, siento la fortaleza, siento el dominio de mis enemigos, sobre mis enemigos, siento el gobierno sobre mi vida. Sobre la roca se gobierna. Se está seguro, se protege. Sobre la roca tenés todo claro, tenés visión, ¿sí? Las águilas, usted sabe que hacen los nidos en las rocas, ¿sí? Entonces, en la roca está la protección, en la roca está la visión. ¿Recuerdan cuando Moisés, el Padre le permitió ver la gloria y dice que lo escondió en la roca y puso su mano y al pasar él vio la gloria del Señor y pudo ver su espalda? Bueno, la roca es el lugar de visión, la roca es el lugar de protección, la roca es el sitio seguro, la roca es el sitio alto, la roca es el sitio de poder, la roca es el sitio de fortaleza. ¿Se da cuenta? Estar en la roca es maravilloso, siempre y cuando estés arriba y no abajo, ¿sí? Salmo 18:2 dice, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Ve? Siempre arriba, siempre gobierno, siempre protege. O sea, todo lo que tiene que ver con la roca siempre tiene que ver con protección, con altura. Dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 28:1 dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Salmo 31:2 dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque por tu nombre me guiarás y me encaminarás, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. ¿Ve? Todos estos conceptos, por ejemplo, Salmo 62 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Salmo 71:3 dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, Dios mío. Líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, roca mía. ¿Eh? Todo lo que tiene que ver con protección. Entonces, gobierno espiritual, ¿sí? Tener dominio, tener control y victoria sobre los enemigos, tiene que ver con la roca. Si en esa época donde se libraban batallas, donde los enemigos de alguna manera eran combativos y todo esto era natural, ¿verdad? O sea, había batallas que tenían que ver con el mundo espiritual, pero todo se llevaba a cabo adelante. Usted tiene que saber que las rocas eran de verdadera protección en esa época, que los muros que levantaban en las paredes como los muros de Jerusalén, como los muros de Jericó, como los muros de ciudades fortificadas, eran de roca. Ellos entendían muy bien el lenguaje y la expresión de lo que Jesús o lo que Dios le quería decir a través de la roca. La roca para ellos era todo. Ellos cuando hacían un muro era un muro de piedra para defenderse de los enemigos. Y se subían sobre el muro, estaban sobre la roca. Y de ahí miraban, y era el castillo, era la fortaleza. Ahí eran libertados, ahí eran protegidos. Las flechas no pasaban en la roca, las armas de esa época no podían. Hoy podés ver un misil de pronto que atraviese una roca, pero en esa época ningún arma podía atravesar una roca, nada. Y estar en las alturas te hacía inalcanzable, porque no había forma de que el enemigo, no había aviones, no había helicópteros, no había, o sea, si estabas sobre la roca y altos tenías gobierno, tenías dominio, tenías visión, tenías control, el enemigo no podía conquistarte. Los muros de Jericó tuvieron que caer sobrenaturalmente, porque si no caían sobrenaturalmente no podían ser derribados.
Entonces usted tiene que saber que la roca es aquello, la fortaleza, es la visión, es la cobertura, es el poder. Y de hecho, también le voy a mostrar que el reino de los cielos se identifica con una roca no cortada con mano humana, que va a ser la que va a caer y va a destruir de alguna manera todo lo que el gobierno del orden mundial y todo lo que está pasando está generando. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. ¿Ve? Te está diciendo, todo lo que edifiques, sea tu ministerio, sea tu casa, sea tu familia, sea tu economía, tiene que estar sobre la roca, porque sobre la roca tendrás gobierno, tendrás visión. Pueden venir ataques, pueden venir vientos, pueden venir temporales, pueden venir adversidades, pero si estás sobre la roca no podrás caer. ¿Por qué? Porque tu base es sólida. Si edificás sobre la arena, un viento te tira la casa, un temporal te la va a derribar, vendrá un río donde pegue el agua, te la va a derribar. Y sin embargo la Biblia dice que aunque el enemigo venga como río, su espíritu le va. Entonces cuando uno está sobre la roca, tiene defensa. Cuando uno está sobre la roca, está firme. Roca es sinónimo de firmeza en esta enseñanza. Usted me comprende, ¿verdad? Si alguien está sobre la roca, está firme. Edifica sobre fundamentos sólidos. La iglesia está sobre la roca. La iglesia no puede ser derribada por el enemigo. La iglesia tiene visión, tiene fortaleza. La iglesia... Ahora, ¿por qué vemos caer tantas cosas hoy por hoy en lo natural? ¿Por qué vemos tantas personas que por cualquier situación natural, aún así natural, por su trabajo, su economía, un conflicto en la casa o cualquier estupidez, lo vemos flaquear, aún caer, lo vemos aún desfallecer? No que cayó en pecado, estoy hablando de caer de su posición, de su altura. ¿Cómo hace el enemigo para alcanzarnos? Sí hay ataques espirituales, por supuesto. Cuando una iglesia se levanta con fundamentos apostólicos o proféticos, se levanta para la conquista. El diablo no quiere eso. Al diablo no le interesa que se junte un grupo de religiosos a cantar unos coritos, estamos acá adentro, estamos todos contentos, somos un pueblo muy feliz. No, al diablo no le importa eso porque para él no hay temor, porque no le estás pretendiendo conquistar su imperio, no estás pretendiendo derribar lo que él trata de hacer o lo que está haciendo en toda la ciudad. Entonces no le molesta que cantemos, no le molesta que seamos un grupito. Pero cuando la mentalidad que se empieza a impartir es nosotros no somos un grupito acá, pero tenemos una mentalidad, hasta no conquistar la ciudad no paramos. Ahí es donde él tiene problemas. ¿Por qué? Porque él sabe que tenemos las armas, que tenemos la capacidad y que tenemos la fortaleza de Dios a nuestro favor para derribarlo. Él le tiene terror a las cosas de Dios, y cuando se levanta una iglesia con revelación, con fundamentos apostólicos, con un orden apostólico y una dirección profética, tiembla el diablo. Pero lo único que ignoramos eso somos nosotros mismos muchas veces como cristianos, que flaqueamos, que caemos, que nos sentimos débiles. Y yo le voy a decir por qué pasa todo eso. Porque no estamos sobre la roca. Sí, bueno, pero estamos en el Señor, estoy viniendo al culto. No estoy hablando sobre eso, estoy hablando sobre edificar, sentirte sobre la roca todos los días. ¿Cuál es la roca o cómo estoy sobre la roca? Se los compartí hace un ratito, lo dijo el apóstol Pedro. ¿Cómo estoy sobre la roca? ¿O qué es lo que hace caer debajo de la roca? La desobediencia. ¿Cómo estoy sobre la roca? La obediencia a la palabra me deposita sobre la roca. Todo lo que edifique conforme a la obediencia, todo lo que edifique conforme a la voluntad de Dios es sobre la roca. Porque estoy construyendo, edificando sobre los fundamentos de Él, no los míos. Yo puedo tener una economía basada en mis propios principios, basada en mis propias ideas, y esa economía no está sobre la roca, está fundamentada en mis ideas, en mis artimañas, en mis pensamientos. Esa economía puede tambalear y aún puede caer. Si vienen vientos, si vienen temporales, si el diablo la ataca, la va a hacer caer, porque esa economía no está fundada en principios de Dios, está fundada en mis principios, en mis deseos, en mi voluntad. ¿Me está comprendiendo? Todo lo que yo edifique con mis fuerzas puede caer.
Todo lo que edifique sobre la roca lo estoy apoyando sobre las ideas de Dios, no sobre las mías. Lo estoy apoyando sobre los fundamentos de Dios, no los míos. Eso implica obediencia. ¿Por qué Jesucristo, como la roca viva, no fue en ningún momento vencido por el enemigo que lo llevaron a la cruz? Porque todo lo que hizo y dijo lo fundamentó en la voluntad del Padre. Por eso para Dios fue estimada y preciosa y vino a ser la piedra angular que une dos pueblos. ¿Cómo puede unir dos pueblos que aparentemente no se pueden unir jamás? Porque por causa de su obediencia, Él fue la roca firme. Él no cavila entre dos pensamientos. Usted me comprende, ¿verdad? Entonces todo lo que edifiquemos sobre esto y sobre estos fundamentos, entonces serán verdaderamente la roca firme. Dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así, es que aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. O sea, le he compartido muchos versículos, generalmente no leo tantos versículos, ¿verdad? Pero ¿por qué le he compartido? Porque yo quiero de alguna manera demostrarle, y no son todos, hay muchos más, ¿sí? Solo tomé algunos, para que ustedes me puedan entender claramente la diferencia entre gobernar sobre la roca o que la roca te caiga encima. Son dos posiciones muy diferentes. No hay algo así como que, bueno, yo un poco estoy sobre la roca y a veces la roca va conmigo y a veces la roca me pega un poco en la cabeza. No, acá la única idea de parte de Dios es que la iglesia esté fundamentada sobre la roca y se cae debajo de la roca cuando hay desobediencia. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que Dios dijo que si caes sobre la roca serás quebrantado. ¿Sí? ¿Es malo ser quebrantado? No, es bueno, porque al caer sobre la roca lo que está diciendo es que está quebrando mi fortaleza. La roca es mi fortaleza, yo no. El ser quebrantado implica el ser doblegado a la voluntad de la roca. A mí me conviene ser quebrantado en su voluntad. Pero dice que si la roca te cae encima, sos desmenuzado. Hay una gran diferencia entre quebrantado y desmenuzado. Porque si vos sos quebrantado, seguís siendo uno. Solo que cuando hay quebrantamiento puede haber impartición del Espíritu. Cuando está desmenuzado, lo que hay es división. Es decir, la desobediencia produce división. La obediencia produce unidad. El quebrantamiento nunca implica que no hay unidad. Yo puedo estar quebrantado, pero estoy entero. ¿Usted me entiende? Estoy quebrantado, estoy partido. ¿Para qué? Para que el Señor pueda llegar a mí y para que de mí pueda fluir el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando yo le dije que el ser humano podemos compararlo a un huevo que tiene la cáscara, la clara y la yema? La cáscara el cuerpo, la clara el alma, la yema el espíritu. Si el espíritu tiene que salir, ¿usted qué tiene que hacer? Partir el huevo. Es la única manera de que salga, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo la palabra es que cuando estamos quebrantados, el espíritu puede salir. Y cuando la palabra me quebranta, el espíritu puede llegar a mi corazón. Cuando estamos encapsulados, estamos duros, el Señor te habla y la palabra no llega. Por eso la Biblia dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué? Porque Dios quiere quebrantarnos con su palabra, quebrantar mi fortaleza. No seas cabeza dura. ¡Pah! Te quebranta, sí, te quebranta. Pero con el quebrantamiento, como es la iglesia la que va a estar sobre la roca, una iglesia quebrantada es una iglesia rendida, pero es una iglesia unida. Una iglesia desmenuzada deja de ser una iglesia unida, deja de ser una iglesia quebrantada. No sirve más que para se la lleve el viento. ¿Usted me entiende la diferencia, verdad? ¿Por qué? Porque el ser desmenuzado es cortar a pedacitos, ¿sí? O sea, cuando corta un pollo y lo hace los menús, usted no está quebrantando el pollo, está desmenuzando, no quedó nada. Usted entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que haya división? La desobediencia. ¿Qué es lo que te pone debajo de la roca? La desobediencia. ¿Qué es lo que te quebranta pero te une? La obediencia. ¿Me está entendiendo? Obediencia me pone sobre la roca. Desobediencia nos provoca la falta de unidad. Entonces, cuando no hay unidad, cualquier viento, cualquier cosa, sopla todo, lo único que queda es ser llevado por el viento. Fíjese, ¿me está comprendiendo, iglesia preciosa? Bien, le quiero mostrar algo, que la desobediencia, la Biblia le llama no solo desobediencia, sino que le llama rebeldía. ¿Sí? Rebeldía, rebelión, cosas que de alguna manera atentan contra la voluntad de Dios. Ahora le voy a mostrar esto. Isaías 14:12, si usted me acompaña, hoy vamos a leer unos cuantos pasajes, ¿verdad? Pero está bueno que sea así, hoy.
Isaías capítulo 14, verso 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién está hablando? De Satanás, ¿sí? Está hablando de Satanás, de la rebelión del diablo, ¿sí? Por eso dice que se rebeló, que él quiso hacer, dice: cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas naciones, que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Quiero que usted preste atención, ¿sí?, a este pasaje. Ezequiel capítulo 28, 14. Acompáñeme, libro de Ezequiel. Le voy a mostrar la rebeldía en su máxima expresión. Libro de Ezequiel, por favor. Capítulo 28. También habla, por supuesto, de Satanás. Pero dice en el verso 14, vamos a leer hasta el 17, 3 versículos: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Quiero que vean que en el primer pasaje que leímos, Satanás claramente infringe la autoridad, es decir: yo levantaré mi trono, yo me voy a gobernar solo, ¿sí? En este pasaje que acabamos de leer, él transgrede la santidad de Dios. Son dos conceptos del pecado de Satanás, ¿sí? Él está transgrediendo la santidad de Dios. Eras lleno de hermosura, primoroso. ¿En dónde estaba? En el lugar santísimo, donde estaban o sea, fíjese, querubín grande, pero yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí no está hablando de que él también va a gobernar, sino de que él se rebela, y se rebela contra la santidad de Dios. Es decir, hay un pecado que es contra la santidad y hay un pecado que es contra la autoridad, ¿sí? Ahora le voy a mostrar esto. ¿Cuál de los dos pecados es más grave? Uno puede decir: bueno, toda rebelión o toda desobediencia o todo pecado es grave. Sí, pero le voy a mostrar la gravedad, que es mucho mayor, del pecado sobre la autoridad que sobre la santidad. Y le voy a mostrar por qué. Vamos a suponer que yo cometo un pecado, por ejemplo, de adulterio o fornicación. ¿Sí? Una persona, para no dar el ejemplo mío, una persona cae en pecado de adulterio y de fornicación. El que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Estás ofendiendo la santidad de Dios. Pero el que desobedece a Dios está atacando su autoridad, ¿sí? ¿Y por qué es mucho más grave? ¿Por qué es mucho más grave? Porque hay pecados que me perjudican a mí. Punto. Yo soy el perjudicado. Yo soy el que voy a cargar con las consecuencias. A mí Dios me dice por dónde, a mí Dios me advierte, pero si yo me equivoco, yo voy a sufrir las consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. ¿Me va siguiendo hasta acá? Ahora, cuando yo peco contra la autoridad de Dios, como que yo me voy a levantar mi trono y yo voy a ser mi propio Dios, cuando yo levanto autoridad contra, yo le estoy restando a Dios autoridad. Cuando pecas contra la autoridad, le sacás algo a Dios. Cuando pecas contra la santidad, Dios sigue siendo santo, santo, santo. Por ejemplo, yo me revuelco en el pecado, Dios sigue siendo santo, santo, santo. ¿Sí o no? A Dios no lo toca mi pecado. A Dios no lo toca mi pecado, pero lo toca mi rebelión. Porque donde yo desobedezco su autoridad, yo le estoy quitando a Él la autoridad. Usted comprende la diferencia, ¿verdad? Si yo peco, no le quito santidad a Dios. Yo me perjudico solo. Pero si yo no le hago caso, lo desoigo y digo: yo me voy a mandar a hacer mi voluntad, yo le estoy quitando a Él la autoridad. ¿Por qué? Porque la santidad la sigue teniendo, la autoridad deja de tenerla cuando yo se la quito. ¿Comprende la gran diferencia? Por eso Dios sí te advierte sobre el pecado, sí te advierte sobre la consecuencia, pero una cosa tiene que quedar claro: cuando vos tocas la autoridad contra Dios, lo que estás haciendo es quitándole algo a Él. Eso es mucho más caro. ¿Me entienden?
Eso hace que Dios derribó a Satanás hasta donde lo derribó y a donde lo puso. ¿Por qué? Por causa de que él tiene un problema contra la autoridad. Todos los problemas más graves que se ven en la Escritura tienen que ver con la autoridad. El pecado es un asunto de conducta, la rebelión es un asunto de corazón. Se lo vuelvo a repetir. El pecado es un asunto de conducta. Tu conducta, te equivocaste, te estás comportando mal, te dejaste llevar por tu carne, caíste, dice que fuiste tentado desde tu propia concupiscencia y pecaste. ¿Por qué? El pecado de la carne es un asunto de conducta. Ahora, el pecado de rebelión es un asunto de corazón. ¿Con qué trata Dios en la Escritura con mayor ahínco? ¿Con mi corazón o con mi carne? Con el corazón. Él no trata con mi carne. Dice, la carne, aunque quiera, no puede agradar a Dios. ¿Lo dice o no? La carne, por eso la carne está condenada. Dios no anda tratando de redimir la carne. Dice que nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque todo el que siembra de la carne cosechará muerte, de la carne cosechará lo malo. Él dice, no sean carnales. O sea, lo que te está diciendo, toma tu cruz. O sea, la carne procura matarla. Así que él no trata no trata con la carne. Si la carne me hace caer, él sabe, yo soy el perjudicado. Yo no pequé contra Dios, yo pequé contra mí mismo. ¿Sí? O decir, sí, cometo un pecado, obviamente eso corta mi relación, corta mi comunión, va a traer consecuencias. El diablo, o sea, usted entiende, ¿verdad? Todo lo que sea pecado trae conflicto, trae problemas. Pero usted encuentra un David que de alguna manera cometió pecado grave, ¿sí o no? Sin embargo, ¿por qué Dios sigue hablando del corazón de David y sigue hablando de que es un hombre conforme a su corazón y le siguió dando autoridad? Y vos ves otra persona como por ejemplo Saúl, que no fue adúltero y autor intelectual de un crimen, sin embargo Dios le sacó el reino, ya cuando hizo ya lo mandó a ser atormentado por demonios. La pregunta es ¿por qué? Porque el pecado de David fue un pecado de la carne, totalmente carnal, con toda la gravedad que implica, pero fue totalmente carnal. El pecado de Saúl fue contra la autoridad. Dios le dijo, no hagas esto, y él lo hizo. Samuel le dijo, no ofrezca holocausto hasta que yo venga, y él ofreció holocausto. El Señor le dijo, si vas a Amalek, destruye todo, y él dejó vivo lo mejor. O sea, te das cuenta, el pecado de Saúl es un pecado contra la autoridad, es una rebelión contra una orden dada por Dios. El pecado de David es un pecado de la carne, le trajo a David problemas personales. Es decir, la sangre no se apartó de su casa, su hijo violó a su hija, su otro hijo mató a la hija, o sea, todo por causa, le violaron las mujeres, lo que él hizo en lo oculto, dice, todos los harán a la vista, o sea, terminó siendo, o sea, todas las consecuencias que vivió David no tuvieron que ver con el reino, no tuvieron que ver sino con él, con las consecuencias, con su familia, con todos los padecimientos. Todo pecado trae consecuencias. ¿Me va siguiendo hasta acá? Pero David pecó él. Pecó, por eso cuando él cae en la cuenta de que había pecado contra Dios, ¿sí? Y cuando Natán le habla, le dice, Dios te dijo que te daba a todas las mujeres, le hubiese pedido, te daba otra, justo esa. Entonces él cae y se postra y ayuna, ahí involucra a Dios él. Ahí es donde él reacciona que había hecho algo tremendo y le pide perdón a Dios. Aún así, su hijo murió. ¿Ve? Siempre va a haber consecuencias. Siempre, pero David no pecó contra una orden de Dios, jamás. Por eso Dios opina eso de David. Porque el Señor le decía, anda a la guerra, él iba a la guerra. No vaya a la guerra, no iba a la guerra. Usted anda por acá, él iba por allá. Siempre él no tuvo rebeliones para con Dios. Y lo muestra David de tal manera que él no tenía rebeliones, que cuando Saúl era todavía rey y era el ungido, David tenía temor de atentar contra él porque era una autoridad puesta por Dios. Él decía, él tuvo la oportunidad. Saúl lo perseguía con lanza, lo perseguía para matarlo. Él tenía oportunidad de matar a Saúl y no le hacía nada. Estaba con la lanza, Saúl durmiendo así, lo podía matar. Dijo, no lo voy a tocar. Y en un momento le corta un borde del manto. Cuando Saúl entra a una cueva, se agacha para hacer su necesidad y David estaba escondido. Le corta la punta del manto y después se arrepiente. Dice, perdóname Señor, ay de mí que toqué, corté el borde del manto del ungido de Jehová. O sea, él tenía una cuestión de Dios. Yo lo estoy viendo a Dios. Él es la autoridad. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace, pero él es el rey. Y Dios lo puso. Y toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces, si toda autoridad es puesta por Dios, yo no me puedo rebelar contra la autoridad de Dios. O sea, esa es la virtud de David, ¿ve? La virtud de David fue que él nunca se rebeló contra una orden divina, nunca, jamás.
Nunca. Si Dios dijo así, como Dios dice, no anda discutiendo. Pero él tuvo problemas de cosas personales, debilidades personales, errores personales y pagó la consecuencia. Entonces hoy yo les puedo decir, todo pecado trae consecuencia, pero lo que te deja debajo de la roca y te desmenuza es todo pecado contra la autoridad, puesta por Dios o la autoridad de la dirección que Dios nos da. ¿Me está siguiendo? Entonces, alguien puede pecar, no es mi problema, sufrirá las consecuencias, pero cuando Dios está dando una orden a la iglesia, cuando Dios está dando una dirección, agarrar para el otro lado, es un pecado que te va a dejar debajo de la roca porque te está rebelando contra la autoridad de Dios. Y esto que Dios está gestando en este tiempo y en la congregación, ya me parece que es una cuestión de Estado, no es una cuestión personal. Yo quiero que ustedes vean de alguna manera que muchos de los mensajes que venimos dando desde la refundación de la obra tienen que ver más con una dirección de gobierno, tiene que ver más con una dirección que tiene que ver con Dios que no con tu vida. Porque hay un momento donde Dios te habla a vos, te habla a tu economía, habla de tus cosas, habla de tus problemitas, corríjanse, para que seamos felices, para que sostengamos la salvación y la cuidemos, te habiendo recibido un regalo tan hermoso, que hay cosas que son pero hay un momento donde es una cuestión de Estado. Usted me comprende, ¿verdad? Imagínense, a ver, ¿cómo le puedo dar este ejemplo? Hay cosas que la presidenta de la nación puede tratar o no, que tienen que ver con ella, como esa operación que se hizo, como de pronto un arreglo cosmético o estético, un problema, una extracción de una muela, un problema en la economía en su casa, una cuenta que no pagó en el almacén, no me importa, son problemas de ella. Ella se puede estar equivocando, tal vez está saliendo con 3 hombres diferentes, o no. Usted entiende, ¿verdad? Es una cuestión de ella. Pero hay cosas que son del Estado. Hay cosas que no puede tocar porque son del Estado. Entonces Dios ha puesto sobre ella una autoridad que tiene otra responsabilidad. Son problemas de Estado que a la gente le importa porque son problemas de Estado. Y le doy un ejemplo, aunque es medio contrario por el hecho de que en la democracia el pueblo es el que gobierna. Pero es una cuestión de Estado. En el reino Dios es el que gobierna. Entonces la cuestión de Estado es la que Dios te plantea como una dirección para seguir. Hay cosas que son de Estado y hay cosas que son tuyas. Usted me entiende, ¿verdad? Usted puede hablar mal contra su economía. Entonces el Señor nos dice, habla bien, bendecid, no maldigáis, profetizad sobre tu casa, profetizad sobre tu economía, profetizad sobre tus hijos. Bien. Usted se puede ir y hablar mal. No tengo un mango, no sé qué voy a hacer, no sé si voy a sacar plata. No hay problema, sufrirás las consecuencias de tu boca. Si no querés andar sin guita, a mí no me molesta si venís en un Rolls Royce o venís caminando. Para mí es lo mismo. En definitiva, es tu problema. Ahora, si vos hablas contra lo que Dios está estableciendo para el gobierno de una ciudad, está en problema. Porque no, usted me entiende, ¿verdad? Ya se trata de algo que Dios está generando para la ciudad. Dios está hablando de gobierno. Hay cosas que competen. O sea, si usted, por ejemplo, viene o no a una reunión, es problema tuyo. O sea, si vos estás bien con el Señor, no vas a perder tu comunión. O sea, de manera personal, ¿qué te cambia una reunión? Nada, poder recibir la bendición del momento, todo, pero no vas a perder tu salvación por no venir, ni tu santidad por no venir, ni tal vez con toda tu preparación, o sea, no te afecta el no venir, está todo bien. Pero cuando hay una cuestión de Estado, todo lo que hagas o dejes de hacer afecta, pero a la cuestión de Estado, no a tu vida personal. Usted me entiende, ¿verdad? Hay veces que yo puedo pecar contra mí, hay veces que lo que yo considero ni siquiera es pecado y hay otras veces que me compete al cuerpo. Yo anoche les comentaba a mi esposa, a Roxana, que estábamos conversando, yo le decía, cuando tengo que viajar, hay muchas cosas de las cuales yo me privo y no son pecado. ¿Sí? Por ejemplo, voy a un hotel, sé cuando voy a comer y tengo que predicar a la tarde, no tomo vino al mediodía, trato de no acostarme a dormir la siesta, me quedo orando, no miro televisión, aunque pase en una carrera, un partido, lo que sea, y aunque tenga tiempo para hacerlo, aunque esté solo en la habitación del hotel, no lo hago. Pero no lo hago no porque sea pecado, no lo hago porque es una cuestión de Estado. A ver si usted me entiende. Yo fui enviado por Dios a un lugar por una cuestión que no es mía. Ahora, si yo de manera personal, yo trabajo en una carpintería y de pronto estoy bien con el Señor, yo me pongo a mirar la carrera, me pongo a mirar el partido, si yo no es una cuestión mía, yo no estoy pecando, pero no tengo una cuestión de Estado, no hay algo que competa a Dios, es mi problema y de última no estoy pecando. Mi más comunión o menos comunión implica que escuche más o que escuche menos a Dios, pero no estoy perjudicando a nadie. Ahora, si yo estoy en una posición de autoridad porque Dios me puso y tengo que ir a una misión de parte de Dios, tengo que extremar mis cuidados porque ya no es un asunto mío, es un asunto de Dios.
Usted entiende, ¿verdad? Ir y decir algo que Dios no quiso decir ya no es un problema mío, es un problema de Dios o un problema que involucra a Dios, porque Dios quería hablarle a una congregación y yo fui y le dije otra verdura. ¿Usted entiende? Ya no es una cuestión de rebolleda. ¿Quién me tira de la oreja a mí? Y Dios me dice, yo te mandé. Yo te mandé, yo te quiero sensible. Y acá no se trata de que vos, pues yo me sentía. No me importa cómo te sentí, me importa que me escuche. No te importa que vos te los quieras mucho, no los quieras, si tenés que exhortar, exhortar, si tenés que alentar, alentar, si tenés que... O sea, no es una cuestión tuya, es una cuestión de Dios. Ahí es donde yo quiero que podamos diferenciar, definir. No se trata de tu vida, no evalúe las acciones de su vida conforme si estoy bien, si estoy mal. No, no es pecado, es pecado. O sea, si usted anda en eso, usted tiene que funcionar por revelación. Revelación es todo lo que va sobre la roca o todo lo que vaya para debajo, todo lo que es trascendente o no. Hay cosas que no son pecado, hay cosas que no están mal, pero si son cosas de estado, súbase arriba y no se ponga debajo. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí? Hay una gran diferencia. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar algunas rebeliones, como la de Nadab y Abiú. ¿Por qué salió fuego y murieron quemados? ¿Qué estaban haciendo ellos? O sea, de última, fueron a adorar a Dios, solamente que fueron con fuego propio, eran los hijos de Aarón. Se acercaron al tabernáculo para rendir con un incienso, para rendirle ahí, y dice que salió fuego y los mató. ¿Y qué le dijo el Señor a Aarón? Ni lloren, ni te cubra la cabeza, ni anden lamentando. ¿Por qué? Porque yo seré santificado por los que se acercan a mí. Yo les dije que no tenían que hacer esto. No se presentarán delante de mí con fuego extraño. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. ¿Ve? O sea, había una orden dada, nadie haga eso. Eso no fue un pecado de los muchachos. O sea, quiero que ustedes vean, los hijos de Elí también eran sacerdotes. ¿Y sabe lo que hacían? Dice que fornicaban con las mujeres ahí en el mismo tabernáculo y se robaban de las ofrendas. Y en su momento murieron también. Pero no salió fuego así. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor se estaba manifestando en el tabernáculo. ¿Qué dijo él? Nadie se acercará a mí con fuego. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron. ¿Qué pasó? Fuego salieron. O sea, yo quiero que entienda, hoy vivimos en la gracia, usted no va a saber que cae fuego del cielo. No, pero esto pasa en el mundo espiritual. Lo que implica o la enseñanza es cuidado, porque Dios es santo y cuando Dios da una orden, cumplan con esa orden. No se trata de tu pecado, se trata de que estás en el lugar santísimo y estás ante las cosas sagradas. La misma santidad de Dios hace que fuego venga sobre tu vida. En el mundo espiritual, entiéndalo, ¿qué provoca? Muerte. Porque ellos tendrían que haber estado sobre la roca y terminaron debajo, desmenuzados. ¿Por qué? Por no escuchar la autoridad, por desobedecer algo. Ahora, quiero que ustedes piensen esto. Imagínense a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, en el campamento por allá, que se enamoran de alguna chica y se acuestan con la chica por ahí. Y problema de ellos se hubiesen sufrido todo su castigo, o sea, no castigo divino, sino las consecuencias de su pecado, pero no hubiese sido Dios el que decía fuego de allá. No, nada que ver, era porque lo compete a Él. Usted tiene que discernir, hay cosas que le competen a la autoridad divina y hay cosas que no. Todo pecado trae consecuencias, se lo vuelvo a repetir, pero hay pecados que te dejan debajo de la roca. ¿Cuáles? No dar fruto en la viña para Dios. Para terminar donde arranqué. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, toda rebelión en la Biblia, la rebelión de Aarón y María, ¿qué hicieron? Murmuraron contra Moisés. ¿Cómo terminaron? Leprosos. ¿Por qué tanto castigo? Porque era la autoridad, Moisés lo puso ahí, se rebelaron contra la autoridad. Si hubiesen hablado contra otra persona no pasaba nada, pero hablaron justo contra el líder. ¿Usted me entiende? Y el líder lo puso Dios, era una cuestión de Estado. La rebelión de Coré, de Datán, de Abirán, ¿qué pasó con esa gente? Hablaron contra la autoridad que Dios puso, te metiste contra lo que Dios dijo. Satanás pecó contra... Usted comprende, ¿verdad? Usted puede cometer un pecado que ofende la santidad de Dios y Dios seguirá siendo santo, santo, santo. Pero usted comete algo contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de lo que Dios está queriendo establecer y eso te deja debajo de la roca porque le estás restando a Él su autoridad. Él es rey. Usted me entiende, ¿verdad? Él es rey y Él es santo. Usted peca con alguna cosa, el rey seguirá siendo santo, pero cuando usted no obedece a Dios, usted le está bajando el rango de rey a Él, por lo menos en su vida. Y esa es lo que hace traer graves consecuencias. La roca es para estar sobre y no debajo. Sobre hay unidad, hay quebrantamiento, pero hay unidad. Debajo estamos desmenuzados. Para gobernar en el mundo espiritual hay que estar sobre la roca. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, en esta tarde por tu amor. Agradecemos, Señor, tu misericordia, agradecemos tu presencia.
agradecemos tu bondad, te pedimos en esta tarde, Señor, que esta palabra que hemos recibido, bendito Dios, quede sellada en nuestros corazones y que en el nombre de Jesucristo podamos retenerla y ser conscientes en cada tiempo, en cada momento, Señor, cuando debemos caminar en tu voluntad y cómo fundar todas las cosas en nuestra vida sobre tus principios, sobre tus conceptos, sobre tu voluntad, para que todo lo que edifiquemos, sobre todo esta congregación, sea sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros. Gracias te damos, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.